La herramienta línea es la herramienta tal vez más fácil de usar. Simplemente si le damos clic nos pide, bien, en la barra de comandos cuál es el primer punto de la línea. Entonces simplemente dando clic podemos ver dónde aparece el punto. Luego nos pide el siguiente punto. Simplemente dando clic sucesivamente podemos dibujar líneas con la figura que deseemos. Eso es bastante interesante si lo que queremos es dibujar una forma libre sin ningún tipo de medida. Como vemos, el comando permanece activo hasta que yo le dé, hasta que yo oprima la tecla escape o enter, y así salimos del comando. Es muy fácil dibujar así. Lo interesante es que debemos saber cómo colocar dibujos con cierta medida. Eh, la barra de comandos, ¿sí? Este panelcito que aparece acá, es muy importante, ya que con él no solamente podemos saber todas las características de AutoCAD y que hemos hecho previamente, sino también podemos escribir literalmente todo lo que necesitemos. Por ejemplo, si yo coloco encima del cursor aparece línea en un cuadrito amarillo. Este es el comando que deberíamos escribir aquí si deseáramos hacerlo por medio de el teclado y no del mouse. Entonces escribimos línea y enter y nos pide lo mismo, el primer punto. Aquí es muy importante donde debemos tener en cuenta el asunto de las coordenadas. Las coordenadas básicamente son de tres tipos. Eh, Hay una primera coordenada que es una coordenada que podemos llamar absoluta, ¿sí? Hay otra que podemos llamar coordenada relativa y otra que se llama coordenada polar. Ahí están las tres. ¿En qué se diferencian? Básicamente, una coordenada absoluta es aquella que siempre va a partir del punto 00. Es decir, que si yo escribo en mi comando línea, ¿sí? Y yo escribo que mi punto sea 0,0, ¿sí? Ese primer punto va a estar en el inicio del mundo de AutoCAD, en el punto 00. Bien, si yo necesito otro punto, yo debo tener en cuenta mi distancia X y Y. ¿Listo? Si vemos acá aparece que X son nuestras distancias horizontales y Y nuestras distancias verticales. Si yo quiero correrme 100 en X, bien, y en Y 50, ¿sí? Para pasar de una coordenada a la otra, bien, entonces debo escribir aquí, que voy a escribir, que me va a correr 100 en X y coma, ¿sí? Para decir que ahora voy a escribir cuánto se va a mover en Y, 50. Y cuando yo le doy Enter, él me muestra el siguiente punto en la posición que necesitamos. Si vemos en esta parte, bien, aparece que nuestro punto está exactamente en 100 en X y 50 en Y. Es muy importante tener en cuenta la diferencia entre puntos y comas en AutoCAD. Si yo escribo, por ejemplo, 22.5, ¿sí? Eso significa que estoy tomando decimales, ¿sí? 0.5 decimales. Coma es para decidir si yo estoy escribiendo en X y salto a la coordenada Y. En este caso me va a mover 22.5 en X y 63 en Y. Pero si nos damos cuenta,
estamos haciendo una coordenada que en este momento estamos llamando que es una coordenada absoluta, es decir, que siempre empieza como si estuviéramos en 0, 0. Es decir, que cuando le demos enter no se va a mover a partir del último punto que hicimos, sino es como si nos devolviéramos a 0 y lo hiciéramos de nuevo. Como vemos, él lo que hizo fue moverse 22.5 en X y 63 en Y. ¿Listos? Si yo lo que quiero hacer es que la línea empiece desde el lugar que nosotros, ¿sí?, acabamos de hacer, se llama una coordenada relativa. ¿Relativa a qué? Al último punto que dibujamos. Y para eso debemos escribir antes de cualquier cosa una arroba. Cuando yo escribo una arroba, ¿sí?, eso significa para AutoCAD que yo voy a dibujar desde el último punto a donde llegué. Vamos a hacer el mismo ejercicio con los 22.5. Entonces línea, mi primer punto entonces es 22.5,63, donde estábamos. Y ahora me va a mover desde ese último punto colocando arroba, ¿sí? Me va a mover otros 22.5,63. Bien. Si yo no hubiese hecho eso, ¿sí?, si yo no hubiera colocado la arroba, simplemente no me hubiera movido. Las coordenadas polares, bien, son un poco más interesantes, ¿sí?, porque nos indican los ángulos que vamos a construir. Polar significa ángulo, ¿sí?, qué tanto ángulo va a dibujarse en una línea. Si yo voy a inclinar una línea, entonces debo hacer lo siguiente. Escribo el arroba para decirle a AutoCAD que voy a empezar a dibujar una línea desde el último punto. Luego escribo la longitud de la línea, ¿sí?, el tamaño que va a tener la línea. Luego coloco un signo menor que indica que voy a hacer un ángulo y luego escribo el ángulo que debe tener esa línea de tamaño 100. En este caso hagamos una línea de ángulo 45. Como vemos, me dibuja una línea de 100 desde el último punto con un ángulo de 45. Si yo dibujo otra vez una línea de 100 con un ángulo de menos 45, el resultado es el contrario, como si estuviera haciendo una simetría. Bien, debo tener eso muy en cuenta cuando uso menos en el ángulo que voy a usar. Es por eso que es muy importante tener en cuenta cuando estoy dibujando líneas, cuando uso el arroba, bien, para decir que estoy dibujando desde ese punto, o cuando no la uso. Es muy importante que aprendan a usar las coordenadas absolutas, relativas y polares, ya que se usan en todas las herramientas, y es muy importante que practiquen el uso de la barra de comandos porque todas estas herramientas, además de la línea, tienen diferentes opciones que son accesibles si aprendemos a usar la barra de comandos.